Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por su bondad y por mantenernos siempre con vida y saludables. A Él sea la gloria, el honor, el imperio. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, que estaba referido a la parábola del siervo vigilante, a la cual también le podemos llamar a la parábola acerca de un solo rapto. Y esta se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Vamos allá a la cita, hermanos, a leer. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. El contexto de esta parábola, si ustedes leen antes, van a ver que Jesús les está hablando acerca de que no se tienen que afanar por este mundo. En el versículo 32 le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo que le está diciendo es que no se afanen por este mundo, porque este mundo es pasajero, y ese es el contexto en el que Lucas consideró incluir esta parábola. Esta parábola también está en Mateo 25, pero está posteriormente a la descripción de Mateo 24 acerca del fin de los tiempos. Lucas lo hace de una manera temática para resaltar lo que él quiere transmitir acerca del contenido de todo el capítulo. Está hablando de un solo tema, de la importancia que es amar las cosas del Señor. Y si amamos al Señor, significa que tenemos que ser perseverantes. Así que el gran resumen de esta parábola es que va a hablar del misterio de ser un vencedor. Ese es el centro de la parábola. ¿Cómo logramos nosotros vencer? ¿Por qué tenemos que vencer en nuestra vida hoy? ¿Por qué tenemos que vencer? Eso es lo que trata esta parábola. Obviamente en la parte final vamos a ver otro tema que está contenido en la misma, pero fundamentalmente el tema de la parábola es esto: cómo nosotros podemos vencer. Como vimos en la clase pasada, el Señor insta a que nuestro espíritu humano debe permanecer encendido, tiene que estar siendo alumbrado por el Espíritu Santo, porque es la garantía de sobrevivir a toda tribulación que la iglesia tiene desde que fue instalada, y sobrevivir a lo que la Biblia dice también, la gran tribulación. Se trata, pues, hermanos, de qué parte de nuestro ser domina quién: el espíritu, la mente o el cuerpo. ¿Quién de ellos está dominando nuestro ser? Pues la enseñanza es que quien debe dominar nuestro ser es el espíritu, no nuestro cuerpo, no nuestra mente, sino quien debe dominar toda nuestra vida es el espíritu. De eso dependerá tu victoria. Aquí en el versículo nos dice que nosotros tenemos que ser semejantes, ¿no? Semejantes a un siervo que espera al esposo que venga de la boda. Y entonces obviamente es una comparación, no es algo literal. Se nos muestra a un esposo cualquiera que quiere ser atendido con su esposa después de casarse y que va a llegar a su hogar para ser atendidos sin importar la hora. Aquí habla de que puede llegar hasta en la tercera vigilia, y esta vigilia se refiere a las vigilias romanas, que más o menos era de 12 a 3 de la madrugada. No es la vigilia judía, que era dividir la oscuridad en 3 partes. La vigilia romana divide la oscuridad en 4 partes. Y nos dice que nosotros, los siervos, no podemos descuidarnos, porque el amo vendrá
y tenemos que estar despiertos. Lo curioso es que cuando Cristo venga, Él no va a venir a tocar la puerta, sino que nosotros debemos salir a su encuentro como en la parábola de las vírgenes. Entonces es un dato curioso que nos va a servir para el final poder interpretar el segundo aspecto de esta parábola. En el versículo 37 el Señor se muestra tal como es. El Señor siempre ha sido un ejemplo de servicio. Él dice que si Él nos lava los pies, nosotros también tenemos que lavar los pies. Si nosotros servimos si Él sirvió a sus enemigos, nosotros también tenemos que servir a nuestros enemigos. Entonces el Señor se muestra tal como es, tenemos que imitarlo. En el versículo 39 ya Él toca de cómo va a ser su venida. Dice que su venida va a ser como ladrón en la noche. Y se está refiriendo al tiempo, no a la forma, sino al tiempo. El tiempo de la venida de Cristo nadie lo sabe, nadie lo conoce, es inesperado. La forma es pública, dice que todo ojo lo verá cuando Él venga. Entonces, hasta aquí debería terminar la enseñanza y la comprensión total para nosotros de que el Señor nos está diciendo que hasta que Él venga, entonces lo único que tenemos que nosotros es estar preparados. ¿Y por qué tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados porque, como dice en Apocalipsis 11, cuando Él venga, Él viene a dar galardón. Y en toda la historia de la iglesia y del pueblo de Israel, el Señor siempre empieza sus juicios por su iglesia, por su pueblo. Nosotros ya tenemos la salvación de Cristo, Él ya nos salvó del infierno, pero Él también va a venir a premiar. Entonces, tenemos que estar preparados por el premio de Jesucristo. Esa es la finalidad de la preparación, de mantener nuestras lámparas encendidas. Porque si nos descuidamos, el Señor no nos dará un galardón. Y eso ya lo hemos explicado en muchas otras clases. Entonces, hasta aquí estaría clarísima la enseñanza. Pero, sin embargo, hermanos, vamos a ver un segundo aspecto de esta parábola. El segundo aspecto, hermanos, que habla esta parábola, está referido al rapto, como usted lo puede ver en los versículos siguientes. Como dice el Señor, que en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Está hablando del rapto, del premio, del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero. De todas esas cosas está hablando también esta parábola. Y usted lo puede consolidar terminando de leer el capítulo. Sin embargo, hermanos, la historia de la iglesia nos muestra y nos dice a lo largo de todas las escrituras de que solamente hay un rapto. Sin embargo, hermanos, lamentablemente, y lo digo lamentable porque no debería suceder, pero en la actualidad, hasta nuestros tiempos, han aparecido cantidades de escuelas teológicas. Y una escuela teológica es aquella que se llama pretribulacionista, ¿no? Que hablan de que el rapto se producirá antes de la gran tribulación. Y hasta cierto tiempo atrás eso era lo único que había, pero hoy día, para justificar esta doctrina, esta escuela, hay autores como Witness Lee o Win Malgo, que hablan de que hay dos raptos. Hay un rapto secreto y uno como ladrón en la noche. Y justamente usan esta parábola para sustentar su postura. Entonces, por eso tenemos que aclarar en realidad qué significan las bodas, qué es el rapto, qué es el tribunal de Cristo, para simplemente dejar en claro de que la Biblia solo habla de un rapto. Esta idea de que hay dos raptos viene justamente donde se menciona que este novio, que no necesariamente tiene que ser Cristo, porque es un novio cualquiera que aparece en la parábola, que el novio viene ya de las bodas y viene a ver otro grupo de personas o de siervos y que ellos serán premiados o castigados. Entonces sería otro grupo que serían raptados cuando venga como un ladrón en la noche. La primera venida que ellos sustentan es un rapto en secreto. Entonces, de esta parábola es que ellos cogen esa idea de doble rapto. Sin embargo, hermanos, vamos a sustentar
de que en las Escrituras solo aparece un rapto. Para ello vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Vamos para allá. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando Pablo dice que nos dice esto en palabra del Señor, se está refiriendo al mensaje de Silvano, Timoteo y de él, como empieza el saludo en esta carta, porque ellos lo que hacían era compartir la sana doctrina que hasta ese momento era oral. Este libro es escrito en el año 48 después de Cristo, mucho antes de que aparecieran los 4 evangelios. Así que hasta ese entonces se transmitía oralmente lo que los apóstoles habían enseñado. Por eso dice, esta es palabra del Señor, no es mi palabra, es palabra de los testigos, y lo que yo le estoy enseñando es sobre lo que Cristo ha enseñado. Así que por eso él empieza diciendo, esta es palabra del Señor, y entonces marca la pauta de cómo será la resurrección. Aquí Pablo plantea un evento casi simultáneo entre la primera resurrección y el rapto. La diferencia entre ellos dos es que la primera resurrección es de las personas que han muerto en Cristo, que ya están muertas, muy muertas. Y los otros es que aún permanecen vivos, pero también tienen que reunirse con el Señor, para lo cual sufrirán una transformación y serán elevados a los cielos para encontrarse con los que acaban de resucitar de los muertos. Esa es la diferencia entre la primera resurrección y el rapto. Así que Pablo está afirmando de que primero tiene que haber resurrección de muertos antes del rapto. No hay un rapto que preceda a la primera resurrección. El rapto es posterior a la resurrección y es un único evento. No tienen por qué haber 2 raptos, es un único evento. Así que tantos resucitados como transformados, ambos nos reuniremos en los cielos con Jesucristo. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa es la 7ª trompeta que aparece en Apocalipsis, al final de los juicios, ya cuando el anticristo ya apareció, cuando el anticristo ya engañó, cuando el anticristo hizo que le adorasen. O sea, es al final de la trompeta. Aquí es la 7ª trompeta de Dios. Recién después de toda esa gran tribulación es que dice que el Hijo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que mientras Cristo no venga después de la gran tribulación, no puede haber resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, no puede haber rapto. Así que el rapto es un evento posterior, casi simultáneo a la resurrección, pero posterior, y es también, por lo tanto, posterior a la gran tribulación. Eso tiene que estar muy claro. Sin embargo, hay escuelas que esta porción no tratan de comprenderla, pero no solamente es esta parte que está en Tesalonicenses, en este capítulo, sino que está en todo el libro. Así que vamos a ver los demás versículos que hablan de lo mismo. En el mismo libro de Primera Tesalonicenses, vamos al capítulo 1, versículos 9 al 10, dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando siempre de lo mismo en esta carta. Y dice en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Esta ira venidera qué es? ¿Es la gran tribulación o es el día del juicio de las naciones? Eso es lo que tenemos que determinar, lo que el Señor nos quiere decir.
Pero aquí, como viene hablando del mismo tema recurrente, él se está refiriendo a esa venida al final de la gran tribulación, como lo vamos a ver en más pasajes. Entonces, si nos dice que nos libra de la ira venidera, significa que nos libra del juicio, del castigo a las naciones, porque nosotros ya somos salvos, pero no significa que nos libra de la gran tribulación. Vamos ahora, dentro del mismo libro, al capítulo 2, verso 19. También va a venir, habla de la venida de Cristo. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo son vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí relaciona venida con premio, con corona, con galardón. De eso está hablando Pablo aquí en el capítulo 2, 19 de Primera Tesalonicenses. Vamos a otro capítulo de este mismo libro, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Esa es la preparación en la que estamos viviendo. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones. La preparación, nuestra mente, nuestra conciencia son dominadas por el poder del Espíritu Santo. Irreprensibles, viviendo en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida del Señor Jesucristo es con todos sus santos. Entonces, ¿estos santos quiénes son? Obviamente que son los que han recibido galardón. Son los que van a ir a ese arrebatamiento al cielo de los que murieron en Cristo, los que son raptados, suben al tribunal de Cristo, son premiados, otros son castigados, y con los premiados Él regresa, con esos santos va a venir a la tierra. También puede significar lo que está apareciendo en Lucas, es decir, primero toma a los que resucitaron, los juzga ese grupo, escoge a los santos, y con esos santos viene a raptar a los que están vivos, que también tienen que ser juzgados y también tienen que ser premiados. Pero entonces eso sería un doble juicio, un doble tribunal de Cristo. Entonces no podemos interpretar que Jesús en Lucas 12 viene de las bodas y que esto significa un rapto antes, ¿no? Entonces es forzar la escritura. Por eso es que este evento de la resurrección y del rapto es casi simultáneo, porque tiene que haber un juicio de todos en el tribunal de Cristo. Y si hay un juicio de todos, obviamente Él regresa a la tierra a dominar, viene ya con sus santos que ya salen del tribunal de Cristo y ya están celebrando las bodas en los cielos y bajan a la tierra a instalar el reino los 1000 años de Cristo. Ese es el orden lógico que las escrituras nos están presentando. No están hablando aquí de un rapto secreto, de un juicio secreto, entonces iría en contra de la misma palabra. Entonces vamos a ver otros pasajes, hermanos. Capítulo 5, verso 23 de este mismo libro de Primera Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo lo mismo, el mismo tema. Tenemos que ser irreprensibles para el día de la venida. La lámpara tiene que estar encendida y habla aquí justamente del ser completo. Espíritu, alma y cuerpo tienen que permanecer en luz para el día de la venida de Cristo, porque la venida de Cristo viene con juicio, porque el juicio siempre es a la casa de Dios primero, después al resto del mundo, y para que nos dé un galardón, para que nos premie. Entonces tenemos que guardarnos irreprensibles. Así que la lucha es para guardarnos irreprensibles para la venida y la primera resurrección de los muertos, si es que ya hemos muertos, o para el único y exclusivo rapto de los que estemos vivos después de la gran tribulación. Ese es el orden lógico que estamos viendo hasta ahora en los pasajes. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29 y siguientes. Y fíjense que aquí guarda el mismo orden, dice así.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta es la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, los ásteros, como dice en el griego, que no se refiere a las estrellas como las conocemos actualmente. Los ásteros significaba cualquier meteorito, cualquier piedra del espacio que caía en la Tierra, son los ásteros. Hoy día les decimos asteroides, esa es la palabra que está apareciendo en griego. No es que las estrellas que son supergigantes vayan a caer sobre la Tierra, por eso es totalmente imposible, sino que se refiere a esos ásteros, piedras que caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, recién después de la gran tribulación, dice, entonces recién aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, acto público. La forma es pública, el tiempo es secreto. Por eso aquí dice, y verán, todo el mundo, todas estas tribus verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la parusia, la venida de Cristo, es después de la gran tribulación. Si Él está viniendo después de la gran tribulación, entonces todavía no hay resurrección de los muertos, todavía no hay rapto. Entonces el orden es clarísimo. Y sigue diciendo, y enviará, recién envía a sus ángeles, con voz de trompeta, la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, y recién juntará a sus escogidos, recién, cuando Él esté viniendo a los cielos, recién resucitará a los muertos de los cuatro vientos, es decir, que esos muertos son los que están en el paraíso, los que han muerto en Cristo, porque esta primera resurrección solo es para los que han muerto en Cristo, no es para los que han muerto sin Cristo, es para los que han muerto en Cristo. La primera resurrección es para los que han muerto en Cristo Jesús. La protos anastasis, primera y mejor resurrección que aparece en Apocalipsis 6:20. Dice, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, están en el cielo, el paraíso está en el cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Verdad? Y en el versículo 40 dice, y aquí habla del rapto, ya habla de la resurrección, ya habló antes, ahora habla del rapto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí el que es tomado es el cristiano, el que se queda es el no cristiano. ¿Ya? Estamos hablando de que la primera resurrección solo es para los de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces aquí habla del tiempo en que vendrá. El tiempo es secreto, pero la venida es pública, ¿no? Entonces aquí aparece lo que ya ha dicho en las parábolas. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En el griego la palabra es horadar, destruir su casa. No dejaría que su casa sea horadada, sea robada, se quede. Por tanto, también vosotros estad preparados para nuestro juicio en el tribunal de Cristo, para recibir galardón o pérdida, depende de nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces es claro, hermanos, los sucesos que narra el mismo Jesús con los sucesos que está narrando Pablo. Vámonos ahora a ver qué dice Pedro. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y siguientes. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor
Vendrá como ladrón en la noche, ese es el tiempo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esa es la gran tribulación. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos se refiere a los 4 elementos que conocemos: el viento, el fuego, el agua, el aire. Serán deshechos, alterados, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. O sea, habrá una gran tribulación, porque habla que van a caer astros, incendios, terremotos, humo. Entonces todos esos elementos que vemos en la atmósfera van a ser como quemados. Está hablando de la gran tribulación. ¿Cuándo sucederá la gran tribulación? Como lo narra Apocalipsis, antes de la venida de Cristo. Entonces después, cuando ha habido la gran tribulación, recién viene el día del Señor como ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Vamos también al libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. También una carta escrita mucho antes que los evangelios. Y dice así: pero cada uno en su debido orden. Aparquen Christus, dice en el griego, Cristo primero. Cristo, las primicias, como está desarrollado en el libro de Levítico, capítulo 23. Pueden ver en sus casas, del versículo 9 al 13, que Cristo es la primicia y es el primero que resucita. Dice, luego los que son de Cristo, solo los que son de Cristo. ¿Cuándo será eso de la resurrección de los que son de Cristo? En su parusia, en su venida. Ese es el orden. Pues Cristo ya resucitó. Luego, ¿quiénes van a resucitar? Los de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Entonces, tiene que existir la venida de Cristo, tiene que acontecer la venida de Cristo para que pueda haber resurrección de los muertos, de los que son en Cristo primero. Y luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esa es la otra resurrección. Cuando ya Cristo ha reinado 1000 años, entregará el reino y ahí resucitarán los otros. Porque dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pues la muerte será destruida después del milenio. Es después del milenio. ¿Por qué? Porque seguirán muriendo gente que sobreviva a la gran tribulación, sobre los cuales los hijos de Dios reinarán, sobre los cuales Cristo reinará, sobre esos sobrevivientes. Esos sobrevivientes durante los 1000 años van a seguir viviendo. Y la muerte va a operar en ellos, pero no va a operar en los que hemos resucitado y hemos sido transformados, porque la resurrección es para vida eterna, la transformación, el rapto es para vida eterna. Nosotros ya no moriremos, pero los sobrevivientes de la gran tribulación, sobre los cuales viene a reinar Cristo y nosotros, ellos van a seguir muriendo. Por eso la muerte sigue activa y la muerte es destruida después de los 1000 años de Cristo. Entonces el último enemigo en morir, que ahora es nuestro enemigo, y será enemigo de los que vivan mortalmente durante los 1000 años, su enemigo es la muerte, y esa muerte será destruida ya en la segunda resurrección. ¿Me entienden? En la segunda resurrección. Para terminar, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Ahí en el griego la palabra que aparece es protos anastasis, que significa primera y mejor resurrección. Protos anastasis, primera y mejor resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, hermanos, queda claro con todas las citas que hemos visto. Obviamente hay más, pero por razones de tiempo no las podemos dictar. Queda clarísimo, hermanos, que solo hay una resurrección que es la primera y la mejor de todos los que han muerto en Cristo. Luego hay un solo y único rapto de todos los que estén vivos después de la gran tribulación. Y aquí dice que estos que han sobrevivido de la gran tribulación son los que van a reinar con Cristo. Porque dice en el versículo 4 de este Apocalipsis 20, dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, el rapto es después de la gran tribulación. Habrán creyentes que sobrevivan a todo esto. La iglesia seguirá sobreviviendo a todo esto. Y justamente, como es un solo rapto, en este rapto se incluye a los que pasan la gran tribulación. Entonces, por eso lo menciona aquí, en esta primera y mejor resurrección, y lo menciona como parte del rapto. Entonces, hermanos, queda claro pues que no hay dos raptos, es un solo rapto. Y queda claro de que la iglesia atravesará la gran tribulación, porque Cristo siempre está juzgando primero a su pueblo. Para el mundo es castigo, para nosotros es demostrar cuánto le amamos. No, porque la iglesia ha experimentado durante mucho tiempo todo tipo de tribulación, y la última tribulación que soportaremos será para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Eso no nos debe producir sufrimiento ni dolor, nos puede producir hasta cierto temor, pero es para probar nuestra fe, y no es para desanimarnos ni asustarnos. Al contrario, hermanos, porque nosotros ya no vamos a ir al infierno, pero necesita nuestra fe ser probada, porque el Señor nos ama demasiado, y todo esto debe llenarnos de gozo, debe construir al final. Todo esto debe construir al final en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nosotros somos asistidos por Dios sin importar las circunstancias ni el tipo de tribulación. La iglesia se tiene que preparar para todo, y esto cada día, cada prueba, cada tribulación, hermanos, nos hacen más fuertes. Así que terminamos leyendo segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es lo normal. Esto es demostración, ¿no? El soportar las persecuciones y tribulaciones del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque los va a meter en tribulación a nosotros. ¿Por qué va a meter en tribulación a aquellos? Porque ellos nos atribulan a la iglesia. Es diferente la tribulación de la iglesia que la tribulación del mundo. Son cosas diferentes, hermanos. La tribulación de la iglesia es por amor a Cristo, por fidelidad, para ser tenidos por dignos del reino en el cual nosotros padecemos. Pero el mundo hace derramar la sangre de la iglesia, entonces el Señor va a hacer beber la sangre al mundo. El Señor va a castigar con tribulación a los que nos atribulan. ¿Ustedes creen que los decapitados van a ser solamente los fieles? Los fieles seremos decapitados primero, resucitaremos en la primera resurrección, en la protos anastasis. Aquí, hermanos, la palabra incluye a los que reinarán con Cristo en el milenio, los que pasen esta gran tribulación. Y en el versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos, que es lo que siempre tenemos que hacer, hermanos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios por esta clase. Yo sé que es un poco pesada, pero es la verdad escrita en la Biblia, sobre la cual nosotros tenemos que permanecer firmes, hermanos. No se dejen llevar por viento de doctrina, permanezca fiel a la palabra de Dios. Y terminamos esta parábola haciendo una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, orando en todo momento para que tú fortalezcas nuestra fe y nos consideres dignos de ganarnos tu reino. Aunque el reino ya no lo diste, tenemos que demostrarte que somos dignos, Señor. Por eso oramos y te suplicamos, para que nos mantengas en nuestra fe, Señor, y que toda tribulación que tengamos que vivir, ahora y en el futuro, sea, Señor, tu voluntad, y nosotros seamos guardados irreprensibles en el nombre de Cristo. Danos esa valentía y echa fuera al enemigo que causa temor. Reprende al enemigo, Señor Dios, en el nombre de Cristo, para que tu nombre sea exaltada. Y ciertamente, Señor, seamos vistos como dignos por ti. Ven, Señor Jesús, esperamos tu venida. En tu nombre hemos orado. Amén.